Toda la Biblia en un año. Reflexiones diarias. La nueva sociedad de Dios. Para crear, Dios en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Efesios capítulo 2, versículo número 15. Nadie puede completar el estudio de Efesios y terminar con un evangelio de carácter individual. Efesios podría ser llamada la epístola del Evangelio de la Iglesia. La carta expone el propósito de Dios de crear por medio de Jesucristo una nueva humanidad. Sin embargo, en Efesios 2, Pablo describe en primer lugar el mundo gentil y su doble alineación de Dios. Muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo número 1. Y del pueblo de Israel que pertenece a Dios, alejados de la ciudadanía de Israel. Versículo número 12. En la segunda mitad del capítulo número 2, el apóstol se concentra en el destino de los gentiles. A nosotros nos resulta casi imposible entender, mucho menos captar el sentido de desprecio que los judíos tenían hacia los gentiles. Los llamaban perros, los consideraban lejos, alienados tanto de Dios como del pueblo de Dios. El símbolo permanente de esta doble alineación era la referencia a la pared intermedia de separación, en el versículo 14, o muro de odio que los separaba. Se trataba de una notable característica del magnífico templo construido en Jerusalén por Herodes el Grande. El templo estaba rodeado por 3 atrios internos reservados a los sacerdotes y a los miembros laicos del pueblo de Israel. Por fuera de estos atrios y en un nivel inferior estaba el atrio exterior o atrio de los gentiles. Entre los atrios internos y el externos había una pared divisoria, una barricada de piedra de 1,5 metros de altura. Los gentiles podían levantar la mirada y ver el templo, pero no podían entrar en él. Se hacían periódicas advertencias desde el muro prohibiéndoles la entrada bajo pena de muerte. El tema grandioso de Efesios capítulo número 2 es que mediante su cruz, Jesucristo abolió la pared divisoria. Aunque no fue físicamente destruida hasta 40 años después, y creó una nueva e indivisa humanidad, cuya característica ya no es la alienación, sino la reconciliación, ya no la división y la hostilidad, sino la unidad y la paz. Esta es una visión maravillosa, pero la realidad contemporánea nos muestra una historia diferente. Concretamente, la existencia de barreras de raza, de etnias, de nacionalidad, de tribus, de género. ¿Cómo podemos atrevernos siquiera a levantar muros divisorios en la única comunidad donde Cristo las ha destruido? Para continuar leyendo, Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22.